iba a hacer una quemazón de libros ahí. Entonces, si alguien la encontraba en una, pues ¿qué cree que le pasaba? Pues si corría suerte, nada más se quemaba en el libro, si se retractaba. Y si no se retractaba, pues también con todo y el libro iba a la hoguera, iba a ser quemado. Siguiente, a partir del siglo XIII, o sea, a partir del 1200, ese es aquí donde me quedo yo sorprendida cómo Dios va moviendo las piezas. Diga conmigo, Dios mueve sus piezas. Los biblistas judíos comenzaron a producir diferentes versiones españolas de las Sagradas Escrituras hebreas directamente desde este idioma. No utilizaron la Vulgata, se fueron del hebreo al castellano. Pero vamos a ver que antes las lenguas no eran como tan formales, tan establecidas. Más bien las Biblias fueron instrumentos para establecer ciertos reglamentos de las lenguas. Así que algunas Biblias que voy a mencionar se llama una Biblia del alma, que es una traducción al castizo, o sea, no es castellano, muy parecido, pero no era castellano. Y la Biblia de Ferrara, que era una traducción al judeo español. ¿Qué quiere decir? Que introducía muchas palabras en hebreo. O sea, como había muchos judíos ahorita, en España, fíjese, albergaban la comunidad más grande de judíos en Europa. Yo creo que Dios tenía doble propósito: atraer a su pueblo escogido judío hacia la palabra, hacia el Nuevo Testamento, porque ellos nada más reconocían el Antiguo. Y a la vez les dijo, échales la mano, porque estos no saben hebreo, tú enséñales hebreo. Entonces Dios los usó para aquellos que quisieron utilizar las fuentes originales en hebreo para poder ayudar a los que querían traducir la Biblia. Por eso se necesita dos personas, tanto la persona del idioma original como la persona de la que va a recibir ese idioma. Por eso es que Angelita nos la trajimos desde hace poco más de un mes. Ella, a ver, ¿dónde está Angelita? Ponte de pie. Ponte de pie. Muchos ya la conocen. Ella es Angelita. Ella es nativo hablante del mixteco que estamos estudiando y ella nos está ayudando. Ella aceptó la invitación de venir acá para apoyarme con esta tarea. Entonces, ella es hablante del mixteco, pero ella solita no puede, ni yo tampoco puedo traducir al mixteco. Necesitamos las dos, hacer equipo. Así es lo que estoy viendo con toda la historia de estos idiomas, como el judío por su parte enseñaba hebreo y por otra parte el español a traducirla a su idioma vernáculo. Entonces, ¿se da cuenta cómo Dios acomoda las piezas? Amén. Dios los llevó a los judíos hasta ahí, pero no todo fue color de rosa. Vamos a ver qué pasó. Nuevo Testamento en español. Francisco de Encinas, la siguiente, ahí está, arrestado y llevado a la cárcel. Sus bienes fueron confiscados. Huyó a Bélgica y Alemania, a dos ciudades de esos dos países. Su familia fue amenazada. Un amigo muy querido de él y un hermano suyo en la sangre fueron asesinados por la Inquisición. Y murió a causa de una peste, pero lo que me sorprende es que Dios preservó a este varón, que él quiso traducir el Nuevo Testamento y lo tradujo, y Dios lo guardó. Diga conmigo, Dios lo guardó, porque era instrumento útil en sus manos.
Y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente, el Nuevo Testamento, después un Nuevo Testamento en español de Juan Pérez de Pineda. También fue encarcelado, pero también escapó a Ginebra, Suiza. En 1558 fueron quemadas 21 personas que realizaban culto protestante. Y en 1560 fueron quemadas otras 14 personas, entre las cuales había un hombre de pequeña estatura y jorobadito llamado Julianillo. Bueno, le decían Julianillo porque estaba chaparrito. Y él valientemente se iba en barco a transportar estos nuevos testamentos en castellano para que la gente pudiese tener acceso a las escrituras. Y Juan Pérez, fíjese que luego dijo alguien, ¿cuántos Juan Pérez hay en México? ¿Sabe cuántos hay? Pero sí he escuchado eso, que Juan Pérez es un nombre bien común. ¿Sí ha escuchado eso? Y yo dije, ay Señor, ahora entiendo por qué, mira, hasta le estás haciendo honor a tu hijo que andaba ahí bien valiente también traduciendo la Biblia. Bueno, este varón antes de morir dijo, mis bienes los voy a dejar para sufragar los gastos de impresión de la Biblia en castellano. O sea, él nada más logró el Nuevo Testamento, pero él dijo, alguien más tiene que continuar esta tarea y yo voy a dejar esos bienes para que eso se cumpla. Gloria a Dios por esas vidas, amén. Ahora la siguiente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Si usted lee las primeras páginas de su Biblia, o a veces hasta en el canto, mire, aquí dice Reina Valera. Y mucha gente dirá, ¿y eso qué es? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de estos dos personajes. La siguiente, ¿quién fue Casiodoro de Reina? Ingresó en el monasterio Jerónimo de Sevilla como monje, es decir, era una persona que quería servir a Dios y se metió por eso a un monasterio. Pero ahí en el monasterio tuvo contacto con el luteranismo y se convirtió en partidario de la Reforma, es decir, ya no le cuadraban las cosas, el sistema en el que estaba en el monasterio, y decidió mejor abandonar el monasterio. Pero la Inquisición no se queda ahí como que, bueno, ya no te gustó, qué bueno, Dios que te bendiga. No, huyes y es como la mafia, ahora te persigo. Y entonces fue perseguido por la Inquisición, en parte por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. ¿Por qué lo mencioné? Porque ya vimos acerca de la traducción de Juan Pérez de Pineda. Y entonces Casiodoro de Reina también se dedicó a traficar, como luego se dice, de contrabando. Es muy chistoso como en las películas sale ahí, como en costales, en sacos de arroz, en sacos de avena, en sacos de trigo. Ahí escondían bien escondiditos los libros. Y abrían la aduana, pasaban por la aduana y abrían los sacos. ¿Y qué es? Es trigo, pásale. Pero las ideas de cómo traficar Biblias, pues fueron muchísimas. Yo creo que fue por gracia de Dios. Y desatada la represión, abandonó el monasterio y huyó con sus amigos de confianza en Ginebra, entre los cuales lo acompañó Cipriano de Valera. Diga conmigo, Cipriano de Valera. Entonces ya vimos un poquito de Casiodoro de Reina. Bueno, en Inglaterra la reina Isabel primera le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos. Dijimos que él huyó, salió de su país. España era un lugar en que la Inquisición era muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus reyes eran muy católicos. A diferencia de lo que pasó Juan Jos, por ejemplo, o mucho mejor Martín Lutero, los reyes empezaban a leer las escrituras y les gustaban y decían,
¿por qué me lo vas a matar? Yo lo quiero cuidar, porque ¿cómo me lo vas a matar? Pues si lo que está haciendo es algo bueno. Pero los católicos de Reyes de España, ellos al contrario, aborrecían a los herejes. Entonces en España la Inquisición sí fue bastante, pero muy rígida, muy dura, que esa es otra historia. Como pastor de la congregación de calvinistas, comenzó a traducir la Biblia en la lengua castellana. Entonces ahí, siendo pastor, comienza esta labor. La Inquisición católica quemó una efigie de Casiodoro de Reina, es decir, una estatua, y una forma en la que decir: el que lo encuentre, que lo quemen, donde quiera que esté, tráiganmelo vivo porque lo queremos quemar. Y entonces sus obras fueron incluidas en el índice de los libros prohibidos, como le decía, y fue declarado jefe de los herejes. Si alguien encontraba algún libro escrito por Casiodoro de Reina, se iba a quemar este libro. Y bueno, en 1567 ya habrá traducido el Antiguo Testamento. Como le decía, aquí utilizó mucho la ayuda de los judíos. Pagó para imprimir 1100 ejemplares, pero murió el editor. Diga conmigo: el enemigo se opone. ¿Hay dificultades para el cristiano? Sí, pero diga conmigo: pero Cristo nos da la victoria. Hubo un conflicto también. ¿Se acuerda que Juan Pérez había dejado el dinero para que la Biblia fuera impresa? Bueno, pues otra gente quería ese dinero para seguir reimprimiendo el Nuevo Testamento de Juan Pérez, pero decía: pues, ¿cómo vas a querer mejor imprimir puros Nuevos Testamentos en lugar de la Biblia completa? Era el diablo también ahí metiendo su cuchara. Bueno, que el Señor lo reprenda. Porque finalmente Dios le dio la victoria y le entregaron el dinero donado, y con ese dinero le pagó la impresión. Y la siguiente, ahí está la portada de lo que es llamada la Biblia del oso. Esa es la portada de Casiodoro de Reina. Y acá en el lado derecho se ve más claramente como la figura de un osito, ¿verdad? Bueno, se ve bien bonito, ¿verdad? Un osito ahí alcanzando un panal de miel, y mucha gente le hace referencia de que es haciendo alusión, como dice la palabra de Dios, que la palabra es más dulce que la miel. Entonces, ¿por qué lo hicieron? La siguiente. ¿Y por qué estamos hablando de esto en estos días? Porque el día miércoles 28 de septiembre, un día como el miércoles, se publica en Basilea, Suiza, esta Biblia completa en castellano. Y se tiraron de esta primera edición 2,600 ejemplares. Diga conmigo: nuestros planes son cortos, pero los de Dios son grandes. Casiodoro de Reina pagó 400 florines por la impresión de 1100 ejemplares, pero Dios con 300 florines mandó o le alcanzó para 2,600 ejemplares, o sea, mucho más grande. Entonces, la semilla él la perdió y dijo: híjole, ahora sí que perdí todo mi dinero, todos mis recursos, pero el Señor proveyó y hasta lo multiplicó. Gloria a Dios por ello. ¿Cómo vemos la mano de Dios en todo esto? Se colocó una ilustración de un oso para evitar el uso de íconos religiosos debido a las prohibiciones de la época. Estaba prohibido, por eso es que no le pusieron una figura como de una cruz o algo así. Reina declaró haber seguido poco la Vulgata por los hierros que según él tenía. Como les decía, la Vulgata era traducir con un idioma intermedio, pero Casiodoro de Reina prefirió irse con los textos más apegados al original. La siguiente.
El texto masorético hebreo fue el que utilizó y un Nuevo Testamento bilingüe, griego-latín de Erasmo. Ahí está la imagen donde en una columna Erasmo puso en griego y en la otra columna en latín. Entonces, ese fue el Nuevo Testamento que utilizó Casiodoro de Reina. Bueno, creo que también lo usó el mismo Fernando de Encinas y Juan Pérez, y lo siguió utilizando Casiodoro de Reina. La siguiente, la versión de Reina es la primera traducción de la Biblia completa en castellano, teniendo como base textual manuscritos en hebreo y griego. Como le decía, ¿qué le pasó a la Biblia alfonsina? ¿Qué le pasó a la Biblia alfonsina? Desapareció. Pero como decíamos, Dios sabe por qué. Porque no tenía la calidad de una Biblia como lo que Dios quería hacer a través de Casiodoro de Reina. Y entonces, la Biblia del Oso, fíjense cómo es alabada, es elogiada por gente tanto católica como gente que no tiene ninguna creencia, porque han visto que esta obra era de gran calidad, de gran calidad. Refleja la belleza literaria del llamado siglo de oro de la literatura castellana, y un erudito católico llamado Marcelino Menéndez Pelayo alabó desde un punto de vista literario la Biblia del Oso, a la que consideró estar mejor escrita que las versiones católicas y Félix Torres de Amat. Eso me recuerda a Daniel, cuando dice que Dios hizo a Daniel más sabio que sus compañeros paganos, ¿verdad? Y cómo Dios le dio sabiduría a Casiodoro de Reina para hacer una Biblia mejor que sus compañeros paganos. Bueno, no se llaman paganos a sí mismos, pero no tomaron el texto original. Bueno, en 1602 Cipriano de Valera editó esta Biblia y continuamos. Entonces se publica la Biblia del Cántaro, porque estas Biblias de Casiodoro de Reina se habían agotado. Se agotaron después de 27 años, pero como quiera era difícil porque los compradores las empezaron a distribuir a muchas partes. De cuenta que sí estaban a la venta, pero ya no estaban en donde estaban, no estaban en una bodega, por así decirlo. Entonces, por eso él tomó la decisión de hacer una edición. Y él decía, para que nuestra gran nación española no carezca de un tan gran tesoro. Y lo que me llama la atención de Cipriano de Valera es que se ve un corazón humilde. Y él dice, y no fiándonos de nosotros mismos, porque reconocemos que en nuestra conciencia que somos pequeños. Así que él reconoció que esta traducción no estaba a su alcance, que no estaba en sus capacidades, sino que necesitaba la gracia de Dios. Y también se acompañó de personas eruditas, entre ellas pues algunos judíos, como les decía, para entender desde el hebreo, que era el idioma original. Y así que él usaba esta frase, palabra por palabra, meticulosamente. Él cuidaba cada palabra que él iba a utilizar en esta revisión. Y también le quitó todo lo añadido que no se hallaba en el texto hebreo, que estaba en la Vulgata Latina por tradición, pero que no estaba en los textos originales del hebreo. Y también él dijo otra cosa, porque nuestro intento no es trasladar o traducir lo que los hombres han añadido a la palabra de Dios, sino lo que Dios ha revelado en sus santas escrituras. Entonces, para él tuvo un discernimiento de qué cosas no eran de Dios, que se habían añadido, pero que no eran necesariamente lo que Dios había dicho. Y la siguiente, los libros deuterocanónicos o apócrifos. Ambas Biblias incluyeron los libros apócrifos
o deuterocanónicos, que le llaman también. Pero solo lo hicieron para cumplir la regla del Concilio de Trento. El Concilio de Trento era por eso se llama concilio, porque querían conciliar la Iglesia católica con la Iglesia protestante. Y entonces se conciliaron en muchos puntos doctrinales y dijeron: en esto coincidimos, pero tienen que incluir los libros deuterocanónicos. Entonces ellos por eso los tuvieron que traducir y meter en la publicación. Sin embargo, Valera hizo una distinción muy clara y tajante. Quitó las anotaciones de los libros apócrifos, es decir, le restó importancia. O sea, cuando leían su Biblia, ya no había nada ahí de comentarios, no había nada de nada. Es como tener un libro hecho por un hombre y nada más simplemente, pues esto es lo que dice el hombre y ya, se acabó. Le quitó todas las acotaciones de los libros, diciendo: no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. Entonces él hizo una distinción muy clara y tajante de que estos libros no son la palabra de Dios, y los que sí son, ahí sí puso sus notas, puso todas las referencias, pero los libros apócrifos nada más los dejó, como dicen, por compromiso. Pero estos libros apócrifos fueron removidos a partir de 1862. Es decir, si ellos hubieran tomado la decisión, no los hubieran incluido, pero fueron forzados a. Así que en nosotros, en la actualidad, la siguiente. En las versiones actuales vemos este símbolo, ese es el más común, el de la izquierda, que dice Reina Valera 1960 y trae una coronita. ¿Cuántos de sus Biblias traen ese logotipo? ¿Ya lo vieron? Sí, amén. Bueno, y las versiones más antiguas tienen este otro logotipo, el de 1909. Por aquí está mi hermano Santiago, ¿no, verdad? Él lee, bueno, ahí está Abigail. Abigail sí trae una de estas Biblias de versión antigua. Abraham, sí, Abraham, mi papá también trae una Biblia de esa versión. Y ahora incluso ya sacaron la versión contemporánea. Pero aquí lo que más importa, la siguiente, es que Dios protege y preserva su palabra. Vamos a leer todos 1 Pedro 1:24, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra permanece para siempre. La siguiente, por favor, Jeremías 6. Le invito a que vaya conmigo a Jeremías 6, aunque ahí está en las diapositivas, porque vamos a leer algunos versículos. Y estas lecturas que voy a dar son tomadas de este plan de lectura. Hermanos, si usted está siguiendo un plan de lectura diferente a este, muy bien. Pero si usted no está siguiendo ningún plan de lectura, esta ocasión me sobraron, los repartí el primer domingo de septiembre, pero algunos ya me dicen: no, hermana, gracias, yo lo tengo en electrónico, no lo ocupo así impreso. Pero habrá otras personas que digan: pues yo sí lo quiero impreso. Aquí las voy a dejar para aquel que quiera tomar un plan. Y usted no diga: no, yo voy a empezar desde Génesis, hermano, no, sea más realista. Mejor hoy, bueno, no es hoy, pero mañana es 26 de octubre, de septiembre, y está Habacuc,
y 2 Corintios 7. Y usted mañana eso es lo que va a leer. Y así usted lee lo que ese día que usted dedique para la lectura de la palabra de Dios, va a leer lo que está aquí. Dice Jeremías 6:10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Fíjese qué palabra tan tremenda. Dice Dios mismo: he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esa es una amonestación, hermanos, en el que Jeremías, Dios le mandaba que hablara al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no oían las palabras de Dios. Al contrario, la amenazaban de que te vamos a matar, te vamos a echar al pozo, y lo echaron a la cisterna y todo. Y entonces Jeremías le dice: ¿quién me va a escuchar, Dios? Si ahorita la gente hasta les es cosa vergonzosa tu palabra, que no la aman. Y eso a mí en lo personal, hermano, me llegó esta palabra porque dije: Dios mío, ¿qué tanto estoy amando tu palabra? Porque se demuestra con hechos cuánto amamos la palabra de Dios. Dice el versículo 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo podemos preguntar por las sendas antiguas, hermanos? Aquí están las sendas antiguas. Y lo precioso es que Dios dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El ser humano cree que porque le dejan hacer lo que quiera va a ser feliz, pero en realidad es infeliz. Cuando el hombre y la mujer hacen todo lo que quieren, el pecado nos hace desdichados, nos hace tristes, nos da puras cosas malas. Aunque en ese momento haya placer, haya felicidad, es momentánea. Pero en realidad aquel que deja que la palabra de Dios penetre y diga: yo la quiero seguir y quiero seguir esa senda antigua, dice que hallará descanso para su alma. Amén. Y dice el 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Y diga conmigo: porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuán importante es escuchar y amar la palabra de Dios? ¿Que no le conviene a nuestra carne? No le conviene a nuestra carne. Hace un momento la pastora nos estaba diciendo: si seguimos en la carne, estamos siendo esclavos del pecado. Pero si nosotros le decimos: Señor, hazme libre de esa debilidad en la carne, de ese pecado en el que caigo en tentación, entonces vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Y la siguiente: el rey Josías fue un reformador. Y vaya conmigo a 2 Crónicas 34. Esta lectura también está dentro de lo que leímos en esta semana. 2 Crónicas 34, el título, al parecer creo que sí fue Cipriano de Valera el que puso estos títulos, no estoy segura. Pero el asunto es que aquí dice reinado de Josías y reformas de Josías, porque vamos a ver algunos puntos. Sabemos de Josías que él comenzó a reinar a los 8 años, un niño. Sin embargo, ese niño, Dios no ve edades, Dios ve corazones. Y a los 16 años, a ver, ¿cuántos de aquí tienen 16 años? 15, 16, 17. ¿Cuántos? Levanten bien alto la mano. Ok. Dios los quiere usar ahí donde están.
Ahí donde están, Dios los quiere usar. A esa edad, así es. Dice ahí, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Ese es el mejor momento, joven, en el que vas a buscar a Dios y no te vas a arrepentir, porque luego al final vas a decir, soy bien feliz, porque caminé en la senda del Señor. Y dice que a los 18 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Apenas un joven de 18 años. ¿Cuántos tienen 18? Kelly nada más. Acá, Monse. A esa edad dice que Dios lo usó para limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. A los 24 años mandó a reparar la casa de Dios, y aquí es donde al momento de que hicieron las reparaciones y que estaban sacando las cosas y limpiando, salió el libro de la ley. El sacerdote Hilcías halló este libro y lo mandó por mano de un escriba, del escriba Safán. Y le dijo, estamos en el versículo 26. Así. Safán, sí, hijo, es el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey, el 18. Y entonces dice el 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, ¿qué hizo? Es una muestra de lamento, de dolor. ¿Y por qué es que él tenía este lamento y este dolor? Fíjense lo que él clamó. Dice el 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Fíjense, porque dice, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros. Es decir, él no estaba llorando porque, ay, Dios nos va a castigar y nos va a ir bien mal. Y eso no era lo que le dolía que en el corazón de Dios había sido lastimado, había sido quebrantado los mandamientos de Dios. Eso es lo que a Josías le dolió en su corazón. Y entonces Dios le responde de una manera benevolente. Versículo 26 dice, al final dice, por cuanto oíste las palabras del libro. Diga, oír las palabras del libro. Acuérdese lo que le dije hace un momento de la Biblia Alfonsina, era otro libro más. Era un libro más y pereció. Pero el libro Dios lo ha preservado por los siglos y para siempre así será. Amén. Y dice 27, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. ¿Cuándo? Al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. No se lamentó a los cuatro vientos, ay, qué pobres de nosotros, sino que le lloró a Dios y le clamó a Dios, Dios, hemos pecado contra ti. Esto es lo que me encanta de Dios. Fíjense cómo dice, yo también te he oído. Cuando usted escucha a Dios, Dios también le escucha. A veces queremos que Dios nos oiga y estamos, Dios, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Y Dios dice, es lo mismo que yo te digo a ti, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Pero mejor Dios a veces se calla para que no nos parta un rayo, ¿verdad? Mejor Dios se calla por misericordia.
Pero me encanta esto de Dios, porque Él dice, tú me oíste, pero ahora yo te he oído a ti. Dice el 30, lo que hizo Josías, y leyó a oídos de todos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías había reunido a todo el pueblo de Judá y les estaba leyendo las escrituras en voz alta, y toda la gente estaba ahí paradito escuchando. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Diga, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. 32, e hizo que se obligaran a ello. Diga conmigo, hizo que se obligara. Oiga, porque cuando estamos, usted dirá, yo no soy rey, pero usted es madre, usted es padre. Aquí la mayoría son adultos, bueno, la mitad. ¿Cuántos padres hay aquí? Sí, bastantitos. Todos somos padres. Pero primero Él hizo reformas en su vida y entonces pudo obligar a los demás. A veces queremos obligar al niño, no, tú ve, tú haz, tú lee la Biblia. ¿Y tú, papá? Va a decir, ¿y tú? No, hijo, debes de decir la verdad. ¿Y tú, papá? Cuando te hablan andas diciendo que no estás. Porque la verdad es que cuando usted y yo le empezamos a leer la Biblia al niño, el niño no es nada tonto. El niño de volada la suelta. Y si uno le dice, hijo, ves, por eso pórtate bien y obedece a Dios. ¿Y tú, papá? Entonces, por eso es que Josías primero había hecho reformas en su corazón, en su propia vida, y entonces pudo obligar a todo el pueblo a seguir a Dios. Y dice, y quitó, 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Miren, hermanos, la pastora, porque ya no voy a decir mi mamá, porque es la pastora de ustedes también, y qué bueno que ahorita el Señor le dio mucha autoridad. Pero cuando estábamos niños, a ver, se va a apagar la tele y no se prende para nada, porque a través de esa tele ven puras cosas malas. A ver, vamos a ver, ¿cuál es buena? No, pues ni una. Sí es cierto, todas tienen cosas malas, tienen hechicería, tienen violencia, tienen cosas inmorales. Y entonces ya no van a ver la tele. Bueno, nada más van a ver 2 programas que no están tan malos, pero vamos a leer la Biblia todos los días. Y ella hizo reformas, la pastora hizo reformas en su casa, y nosotros vimos eso. Nosotros fuimos parte de fuimos testigos. Y así mismo hizo Josías. Y por eso es que fíjese lo que dice, me encanta lo que dice al final. Dice, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Se da cuenta cómo usted es una columna en su casa? Es una columna que, sí o no, nosotros decimos de una persona que está llena de la palabra de Dios, que es una persona de oración, y decimos, la veo y como que me siento segura, ¿sí o no? Cuando estamos chiquillos, nos levantábamos en la mañana y de repente no veíamos a mi mamá, ya vino Cristo, ay no, ya no sabemos ni dónde meternos, porque sabíamos que ella pues era bien consagrada a Dios. Pero que nuestros hijos digan lo mismo de nosotros, pero también con ellos llevarlos de la mano hasta la patria celestial.
porque yo creo que usted y yo queremos ver a nuestros hijos con nosotros. Amén. Termino con esto, póngase de pie. ¿Qué cambios has dejado que haga la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida? Es una pregunta que también yo me hago. ¿Qué cambios, qué reformas he dejado que la palabra de Dios haga en mi corazón? Quienes estén en el piano, por favor, apóyeme. ¿Qué cambios divinos has buscado en tu familia? Y finalmente, tal vez usted dice, bueno, voy a empezar por mí, gloria a Dios. Si usted empieza por usted, gloria a Dios. Si usted dice, yo ya hice cambios en mí, bueno, ahora lo que sigue en su familia. Y si usted dice, mi familia y yo seguimos a Jehová, gloria a Dios, ahora vaya al tercero. Ha sido instrumento para cambios divinos en otros, su vecino, su familiar. Que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y voy así dejar el lugar a la pastora para que ore. Cierre sus ojos. ¿Cuánta gente murió para que usted y yo ahora tengamos la palabra del Señor? ¿Cuánta gente fue quemada? Por estar distribuyendo y por tener este libro maravilloso. Y ahora tú lo tienes en tus manos. ¿Y qué ha hecho esa palabra? ¿Qué hemos hecho con esa palabra? ¿Habremos hecho lo que en la nación de Israel, que no quisieron oír las palabras? ¿Cuántas veces tú y yo no abrimos la Biblia? Pasa todo el día y no oímos el mensaje de Dios para nosotros. La hemos menospreciado. Y quizás muchas veces nos hemos quejado de nuestras situaciones. Nos hemos quejado de cómo nos va en la escuela, en el trabajo, con la familia. Pero qué tremendo lo que sucedió, lo que Dios le dijo a este rey Josías: cuando tú me has oído, yo también te he oído. ¿Cuántas veces no hemos oído a Dios y tampoco Él nos ha oído? La palabra del Señor necesitamos